Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para revisar juntos nuestro estudio bíblico de congregación de nuestro libro Disfrute de la vida para siempre. Para esta ocasión tenemos lo que corresponde para la semana del 20 al 26 de junio. Recordando un poco, la sección 1 de este libro tiene como idea principal: descubra cómo le puede ayudar la Biblia y cómo puede conocer a su autor. Ahora nos corresponde la lección número 9, con el título La oración le acerca a Dios. En cuanto a la introducción de esta lección 9, podemos resumirlo así: ¿siente usted a veces que necesita guía en su vida? ¿Necesita ánimo o consuelo? La oración nos puede ayudar a cubrir todas estas necesidades. ¿Cómo puede asegurarse de que Dios escuche las oraciones que usted haga? Empecemos revisando la pregunta 1. ¿A quién le debemos orar? ¿Y de qué podemos hablar en nuestras oraciones? Bueno, aquí se pone el texto de Mateo 6:9. Incluso está en negritas, así que hay que subrayar como un punto principal. Las palabras de Jesús fueron claras: debemos orarle a Jehová. Él dijo: oren de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Es el único que debe recibir nuestras oraciones. Y podemos hablar de cualquier cosa que esté de acuerdo a su voluntad. Por supuesto, aparte de pedir por nosotros, queremos agradecerle por lo que hace por cada uno y que también ayude a otras personas. El punto número 2 tiene como pregunta: ¿cómo debemos orar? De nuevo tenemos aquí unas letras en negritas, que es el punto principal, donde se basa en el Salmo 62:8. Derramen su corazón delante de Él, es decir, delante de Dios. Esto quiere decir que nuestras oraciones deben ser sinceras, deben salir del corazón y pueden ser tanto en voz alta, cuando oramos delante de otros, o personalmente, y también pueden ser en silencio, sin que se escuchen nuestras palabras, pero Jehová conoce muy bien nuestro corazón. En cuanto a la posición para orar, no hay ninguna que específicamente se diga en la Biblia como la única aceptable. Hay distintas posiciones, pero que cada una de ellas demuestre mucho respeto por Jehová. Por ejemplo, si estamos enfermos, no se nos puede pedir que nos levantemos de la cama o nos arrodillemos, porque no estaríamos en la condición precisa. Pero es una manera de que Jehová considera nuestras circunstancias. El punto número 3 tiene como pregunta: ¿cómo contesta Dios nuestras oraciones? De distintas maneras. Aquí se menciona el texto del Salmo 19:7, donde dice que si leemos la palabra de Dios, podemos hacernos sabios, aunque parezcamos inexpertos. Es que cuando uno lee la Biblia, hay momentos en los que encontramos un texto que es justo el que necesitamos para una respuesta, para una decisión que debemos tomar. Es una manera como Jehová nos ayuda. Y otra forma es mediante alguien que Jehová utilice. Puede ser uno de sus siervos activos que lleven la delantera en la congregación, o cualquier otro hermano que sea miembro de la congregación, pero que tenga las palabras que Jehová indique, que sean las precisas para encontrar una solución o una respuesta a lo que le estamos solicitando. Aquí se nos pide que debemos leer Santiago capítulo 1 y el versículo 5. Y el texto dice: así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches. ¿Y cómo da sabiduría? Mediante su palabra, la Biblia, que es lo que se mencionaba como uno de los métodos o medios que Jehová utiliza para contestar nuestras oraciones. Ahora en la página 38 tenemos profundicemos en el tema. Aquí vamos a ver cómo podemos hacer oraciones sentidas que le gusten a Dios y cómo las oraciones pueden ayudarnos. El punto 4. Hay ciertos requisitos para orarle a Dios. Tenemos que ver el video ¿Escucha Jehová todas las oraciones?
después de ver este video explicativo de 2 minutos 42 segundos, viene la pregunta: ¿de qué depende que Dios acepte nuestras oraciones? Bueno, en el video vimos que depende de que esté de acuerdo a sus principios morales lo que estemos pidiendo. Por ejemplo, se veía ahí alguien que estaba jugando juegos de azar en un casino y pedirle a Dios que le ayude a ganar el premio mayor no esté de acuerdo con los principios bíblicos. O que alguien maltrate a otra persona y después le pida a Dios algo, tampoco escucharía a Jehová. Así que depende de lo que pidamos para que seamos escuchados y contestada la oración. Luego tenemos que leer el Salmo 65:2, donde dice: a ti, el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. La pregunta que surge es: ¿cree que el Dios que escucha las oraciones quiere que usted le ore? ¿Y por qué piensa así? Por supuesto que Jehová desea que le oremos, por eso es que Él permite que cualquier persona se dirija a Él, como decía el Salmo 65:2. Por eso Él dio este medio para comunicarnos con Él. Si no, sería imposible que la oración haya sido dada por Jehová para cumplir este propósito. Luego viene el punto: si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con sus normas. Y nos piden leer 2 textos, Miqueas 3:4 y 1 de Pedro 3:12. Leamos primero Miqueas 3:4. En ese tiempo llamarán a Jehová pidiendo auxilio, pero Él no les responderá. En ese tiempo Él ocultará de ellos su rostro por causa de sus malvadas acciones. Y ahora leemos 1 de Pedro 3:12. Porque los ojos de Jehová están puestos en los justos, y sus oídos escuchan sus ruegos. Pero el rostro de Jehová está contra los que hacen cosas malas. Luego de leer estos versículos viene la pregunta: ¿cómo podemos asegurarnos de que Dios escuche nuestras oraciones? Como vimos en los 2 textos bíblicos, necesitamos tener una buena conducta para ser escuchados por Jehová y esforzarnos por hacer su voluntad. Y ahí vemos un dibujo donde se representa el momento en que en la guerra los 2 bandos están recurriendo a Dios para que les ayude a vencer en esa guerra. Estamos seguros que Jehová jamás contestará esa oración. Veamos el punto 5. Nuestras oraciones deben salir del corazón. Y en este punto indica que a muchos se les ha enseñado a repetir de memoria ciertas oraciones y rezos. ¿Pero son esas las oraciones que le gustan a Dios? Aquí se nos pone el texto de Mateo 6:7, donde dice: cuando ores, no repitas lo mismo una y otra vez, como hace la gente de las naciones, que cree que será escuchada por usar muchas palabras. La pregunta que surge es: ¿qué podemos hacer para no decir lo mismo una y otra vez en nuestras oraciones? Bueno, se nos sugiere que debemos decir cosas que nos salgan del corazón. Pueden ser de nuestra vida diaria, algún hecho que sucedió en ese día y que fue algo agradable, por una rica comida, mencionar el nombre de la persona que lo preparó y que fue agradable la comida, algo así, algo que realmente salga del momento, del día, que no suene algo repetitivo. Por lo tanto, deben ser cosas específicas. Por eso al final de esta página dice: ¿qué tal si cada día piensa en algo bonito de su vida y luego le da las gracias a Jehová por eso? Si hace esto por una semana, al final habrá hablado sobre 7 cosas distintas en sus oraciones sin repetir ninguna. Una muy buena idea tenemos aquí. Además tenemos aquí este dibujo donde está la familia y se ve al hijo contando algo que le ha sucedido, puede ser en la escuela, en el vecindario, con alguna amistad, etc. Y ahí dice:
Un buen padre quiere que su hijo sea sincero y le abra su corazón, es decir, que le diga lo que siente, lo que piensa. Jehová también quiere que nuestras oraciones salgan del corazón. Y eso es lo bonito de la oración con Jehová, que le digamos las cosas que sentimos, aunque Jehová lo sabe, pero como un padre quiere que le digan lo que sucedió. Ahora pasamos al punto 6. La oración es un regalo de Dios. Tenemos que ver el video La oración nos ayuda a seguir adelante, donde se narra la experiencia de un hermano. La pregunta que surge es, ¿cómo puede la oración darnos fuerzas, especialmente en momentos difíciles de la vida? En el video vemos la experiencia de este hermano joven que tiene problemas de cáncer desde los 8 años, con un tumor que crece a lo largo de la columna y muy cerca del corazón. Él dice al lado del corazón, así que tiene problemas cardíacos y dolores de espalda muy fuerte. Él es muy sincero, dice que a veces se desanima, siente frustración, enojo, pero la oración lo ayuda a aguantar. Y algo que él menciona es que le pide cosas específicas a Jehová, sin duda en cuanto al dolor, algo en especial, pero es lo que Jehová pide de nosotros, que seamos directos, sinceros, porque Él quiere oír de nosotros nuestra necesidad específica. Después del video dice, la Biblia nos promete que la oración puede darnos verdadera paz interior. Y aquí se nos pide leer Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, donde dice, no se angustien por nada. Más bien en cualquier situación, mediante oraciones y ruegos y dando gracias, háganle saber a Dios sus peticiones. Y la paz de Dios, que está más allá de lo que ningún ser humano puede entender, protegerá sus corazones y sus mentes por medio de Cristo Jesús. Luego viene la pregunta, aunque la oración no soluciona todos nuestros problemas, ¿cómo nos ayuda? De la manera como indicaba Filipenses 4, 6 y 7, nos ayuda a tener paz mental y podremos encararnos al problema al que nos enfrentemos. Como en el caso del video, la mamá de este hermano joven, pues ella dice que cuando oraba a Jehová se sentía tranquila, sabía que algo bueno podía estar sucediendo y es la manera como Jehová nos tranquiliza con esa paz. Otra pregunta dice, ¿sobre qué cosas le gustaría orar? Bueno, cada uno tendría una respuesta distinta. Podría ser, por ejemplo, mejorar en algún aspecto de la enseñanza, conducir mejor un curso bíblico, predicar un poco mejor con mejores introducciones, entender mejor los textos bíblicos o usar la Biblia de una manera más eficiente. Pueden ser distintas cosas que podríamos orarle a Jehová pidiéndoles ayuda. Un dato que tenemos aquí en esta página, el recuadro Lo Sabía, dice la palabra amén, que es la que utilizamos al final de la oración, significa así sea o seguro. Desde tiempos bíblicos se dice amén al final de las oraciones. Así que cuando alguien hace una oración y nosotros decimos amén, quiere decir que estamos de acuerdo con lo que el hermano está diciendo o que queremos que eso se cumpla, lo que se está pidiendo. Ahora tenemos el punto 7, aparte tiempo para orar. Aquí en la introducción de este punto 7 dice, a veces estamos tan ocupados que se nos olvida orar. Pregunta, ¿cuánta importancia le daba Jesús a la oración? Y nos piden que debemos leer Mateo 14, 23 y Marcos 1, 35. En Mateo 14, 23 dice, después de despedir a las multitudes, subió solo a la montaña para orar. Cuando llegó la noche, él seguía allí a solas. Ahora leemos Marcos 1:35. Temprano por la mañana, mientras todavía estaba oscuro, se levantó y salió. Se fue a un lugar solitario y allí se puso a orar. Luego de leer estos dos textos viene la pregunta, ¿cómo lograba Jesús apartar tiempo para orar?
Bueno, en el texto de Mateo 14 se veía que Jesús, después de cumplir con su labor de enseñar, buscaba un lugar apartado y pasaba la noche orando. Tal vez nosotros no tenemos todo ese tiempo, pero podemos seguir el otro punto de Marcos 1:35. Temprano por la mañana, cuando estaba oscuro, se levantaba, buscaba un lugar solitario y se ponía a orar. Eso es lo que él hacía, ¿no? Para tener una buena comunicación con su Padre. Ahora viene la pregunta, ¿y usted, de dónde podría sacar tiempo para orar? Puede ser como hacía Jesús, antes de nuestras actividades, levantarnos temprano, si necesitamos un lugar a solas, buscarlo en nuestra casa y poder comunicarnos con Jehová. O si regresamos a casa en un transporte público, también podríamos hacerlo ahí, utilizar ese tiempo en una oración o antes de descansar. Tenemos aquí en este dibujo 4 ocasiones en las que esta hermana está dirigiéndose a Jehová. Al levantarse en la mañana, antes de que los niños se vayan a la escuela, ora con ellos. Durante el trabajo, tal vez en un momentito que tenga la oportunidad y agradece a Jehová por algo o pide a Jehová la ayuda para hacer alguna actividad, por supuesto también antes de comer. Son distintas ocasiones en las que podemos utilizar de nuestro vivir diario. Al final de la página 39 tenemos lo que algunos dicen. La oración es solo una terapia psicológica. La pregunta es, ¿qué diría usted? Una sugerencia. La oración es la comunicación con el Todopoderoso, eso queda muy claro. Y recibimos respuesta que no se consigue de otra manera que no sea mediante la ayuda de Dios. Así que no es una terapia psicológica, es una respuesta directa de parte de Jehová, como ya hemos visto si hacemos su voluntad. Ahora en la página 40 tenemos el resumen. Dice, las oraciones sinceras nos acercan a Dios. También nos dan paz mental y las fuerzas que necesitamos para hacer lo que Jehová espera de nosotros. La primera pregunta del repaso es, ¿a quién le debemos orar? La respuesta, solo a Jehová. La segunda pregunta, ¿cómo debemos orar? Vimos que es con un corazón sincero, en nuestras propias palabras y buscar el tiempo y momento apropiado para hacerlo. Y la tercera pregunta, ¿de qué maneras nos ayuda la oración? Bueno, nos da paz interior y consuelo para aguantar las pruebas que se presenten. Ahora viene el último punto, propóngase esto. Cuando ore, incluya algo que le preocupe y algo que quiera agradecerle a Jehová y pida también por otra persona. Y luego viene de más objetivos, es decir, otras metas. Puede ser, por ejemplo, cuando ore a favor de la familia, delante de su familia, use los nombres de ellos agradeciendo a Jehová por el apoyo que dan de alguna manera personal, algo que hayan hecho bien durante el día y que usted se enteró, y puede aprovechar la oración para decir el nombre de la persona, lo que hizo y decirle a Jehová gracias porque fulano de tal hizo tal cosa y ha beneficiado a la familia, etcétera, etcétera. Son cosas que realmente ayudan muchísimo a dar esa sensación de seguridad y de alegría a las personas que escuchan este tipo de oraciones. Bien, queridos hermanos, aquí tenemos entonces un resumen de esta lección número 9 de nuestro estudio bíblico de congregación para esta semana del 20 al 26 de junio. El propósito es solo dar algunas ideas de cómo comentar en el estudio bíblico y por supuesto también preparar nuestro libro para dirigir cursos bíblicos cuando nos toque hacerlo. Esperamos el poder aprovechar nuestra reunión, escuchar muy bien los comentarios de nuestros hermanos y si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en otro momento.